Para aquellos que no me conocen, soy Jorge Freiter Florián, refugiado político en el País Vasco, residente en la ciudad de Bilbao y actualmente curso cuarto año de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Me tomo la iniciativa de venir nuevamente al hemiciclo vasco y en especial a la Comisión de Derechos Humanos para expresar varios puntos. La situación de vulnerabilidad de los derechos humanos que se están produciendo en el proceso penal que cursa en Colombia en el caso de mi padre, un profesor y abogado asesinado en el año 2001. Una persona que dedicó toda su vida a la defensa de la educación pública, la libertad de expresión y el libre ejercicio sindical, y que fue vilmente asesinado por fuerzas del orden en Colombia con el apoyo del paramilitarismo, torturado de pie a cabezas, con un tiro en la testa y abandonado en un paraje de la costa caribe colombiana. Esta catástrofe desembocó en la búsqueda de reconstruir la memoria histórica de lo sucedido en estos casos atroces que se siguen atravesando en Colombia. A pesar de que se siga diciendo y que exista una nueva política de respeto de los derechos humanos en Colombia, mi padre antes de su asesinato fue detenido con un proceso ilegal para después ser puesto en libertad sin ninguna causa. Después de pasar esta experiencia de presentar el caso de mi padre en un acto de apoyo por la Universidad del País Vasco en el año 2001, me di a la tarea de visibilizar lo sucedido en este hecho en el de otros estudiantes y profesores de la Universidad del Atlántico asesinados. Comenzar a construir un espacio como la asociación que recibe el nombre de mi padre, que le integran algunos profesores, amigos muy solidarios aquí en el País Vasco. Las líneas de investigación de nuestra asociación son 4. En primer lugar, la recuperación de la memoria histórica y el análisis comparado con el Estado español, América y África. En segundo lugar, el estudio de la violencia política en Colombia. En tercer lugar, el análisis de las migraciones y el refugio en Colombia, Estado español, América Latina y Europa. Por último, un análisis de la cooperación internacional en zonas de conflicto, trabajando la divulgación y sensibilización política. Teniendo presente estas 4 líneas de trabajo que lleva la asociación, nos presentamos en esta comisión. La idea que a posteriori se tenga en cuenta en el trabajo de nuestra asociación y se abra un canal directo que contribuya a la solución política dialogada y negociada del conflicto colombiano. En estos últimos meses hemos venido recibiendo una sentencia que nos hace sentir un poco preocupados. El motivo es que a través de dicha sentencia se pone en libertad a 2 funcionarios del cuerpo de la policía secreta en Colombia. Estos 2 funcionarios estuvieron condenados y vinculados al proceso penal del asesinato de mi padre como autores materiales. Además, los autores intelectuales también siguen caminando libremente en las calles de nuestra entrañable Colombia. La asociación en estos momentos encamina un proyecto de un libro que no queremos que quede en los vagones de las bibliotecas. En él están participando destacados intelectuales, políticos y académicos, todos ellos con un gran trabajo a lo largo de su trayectoria profesional en la línea, bien sea derechos humanos, derecho sindical y el paramilitarismo. El prólogo de este libro estará a cargo de la ex senadora y lideresa política por la paz, Piedad Córdoba. El libro es un espacio de letra impresa donde recogemos la biografía, las anécdotas y vivencias del profesor Freiter. Lo hacemos porque en el actual contexto, vidas y aportaciones como la que él hizo adquieren una importancia crucial para construir la verdad, justicia y memoria histórica en Colombia. Este trabajo queremos ponerlo en la mesa de una futura comisión de la verdad en Colombia, en donde se analice de forma estructural los 60 años de conflicto social y armado que atraviesa nuestro país. Me considero una víctima más del Estado colombiano, un Estado que nunca nos ha garantizado los derechos fundamentales. En todos los debates sobre la paz a nivel nacional e internacional reafirmamos una cosa: mientras en un proceso de reconocimiento de la verdad, de dar justicia y de pero no repetición a estos crímenes, no habremos logrado absolutamente nada. No habremos logrado nada si quedan intactas las superestructuras de estas máquinas al servicio del terror de Estado en Colombia. Como lo manifiestan ya algunos analistas colombianos, el conflicto tiene 2 vertientes. Por un lado está el problema agrario, que es el tema de la tenencia de la tierra, y por otro lado está el tema del terrorismo de Estado, una estrategia política que ha estado funcionando desde 1960 bajo el nombre de paramilitarismo. Las conversaciones en la República de Cuba son una lucecita al final del túnel, porque las circunstancias para la paz siguen avanzando en estos contextos, con un gran respaldo en las luchas de los sectores
populares y políticos que cada día aumentan con los reclamos básicos de los derechos sociales que han sido negados, oprimidos y vilipendiados. La llave de la paz está en la gente del común, en los emigrantes, en los exiliados, nosotros los colombianos y colombianas que desde fuera reclamamos una participación directa en la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FAREP. Le hago un llamado a los grupos políticos que aquí presente para que esta comparecencia, para que esta comparecencia sea de interlocución y seguir y mantener una conversación mutua en estos debates. Resulta ahora más necesario que nunca que estemos atentos a los aconteceres tanto en el escenario de América Latina y el Caribe como en Europa en cuanto a la paz de Colombia. Eskerrik asko. Decirte que el caso de tu padre, del señor Freyte Romero, es un ejemplo claro del modelo de Estado imperante en Colombia, un Estado absolutamente impune. En un país en el que personas como tú tienen que verse obligadas a abandonar el país porque su vida corre grave peligro, y aún más cuando salen resoluciones como la que nos has explicado, en el que algunas de las personas implicadas directamente en el asesinato de tu padre están fuera. Si a esto añadimos la aprobación en junio de la reforma constitucional que amplía el fuero militar, una norma rechazada y criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos, incluso por la propia ONU, que la tacha de perjudicial, podíamos ver que esta ley blinda a los militares que cometen delitos de lesa humanidad y que les da poderes para legitimar crímenes a civiles en medio del conflicto. Por no hablar de una de las grandes lacras que tiene el país, el paramilitarismo, el cual continúa vivo y con total impunidad. Actualmente, Álvaro Uribe está siendo investigado por el Tribunal Superior de Medellín por, según este organismo, promover, auspiciar y apoyar a grupos paramilitares. Vulneraciones tan brutales de derechos humanos se repiten durante 60 años de conflicto. Una guerra en la que las únicas víctimas han sido la población colombiana, donde han visto arrebatados todos sus derechos. Colombia cuenta hoy con más de 6 millones de refugiados internos. Es uno de los países, junto con Siria, con mayor número de refugiados del mundo. Casi todas son campesinas y campesinos que fueron obligados a abandonar sus tierras y no tienen la posibilidad de marcharse a otro país, como en este caso la has tenido tú. Existen registros de 67.000 personas desaparecidas, cifras oficiales de la ONU. El 64% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo se produce en Colombia. 3.000 sindicalistas asesinados desde el 77. Más de 9.000 presas y presos políticos, entre ellos líderes sindicales, sociales, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, líderes y lideresas indígenas, estudiantiles. La realidad de Colombia ante la comunidad internacional es distorsionada, por ello es importante que se dé a conocer dicha realidad. Una de las muestras más evidentes de impunidad que reina en Colombia es el exterminio al partido político Unión Patriótica en los años 80, un partido compuesto en su mayoría por miembros del Partido Comunista Colombiano. Según cifras de los líderes de este grupo político, fueron 5.000 las personas asesinadas, desaparecidas y torturadas, entre quienes se encuentran 2 candidatos a la presidencia con claros posiciones de salir electos, 8 congresistas, cientos de alcaldes y concejales, miles de activistas locales, así como muchísimas familias exiliadas. Hoy en día los culpables siguen sin pagar por dicha atrocidad. En Colombia no existen garantías políticas para quienes no solo reivindican los derechos de la clase popular, sino que además presentan alternativas de país para acabar con ese modelo capitalista y opresor existente. Un país que presume de tener uno de los mayores modelos democráticos del mundo arrebata las tierras a su pueblo para entregárselas al mejor postor. Reprime a la población por algo tan elemental como la libertad de expresión. Encarcela o acaba con quienes defienden los derechos humanos y la paz con justicia social. Tenemos casos en todos los ámbitos. Hemos visto el caso de tu padre en el ámbito sindical y educativo. Podríamos hablar de otro caso, el caso de Uber Ballesteros, un destacado líder sindical y campesino, miembro del movimiento político y social Marcha Patriótica, quien desde el pasado 19 de agosto se encuentra privado de libertad por defender las condiciones de vida dignas para el campesinado en el marco del paro nacional agrario y popular que se estaba llevando a cabo en el país. Otro caso que nos produce especial indignación, el asesinato de Adelinda Gómez Gaviria, destacada lideresa campesina que dedicó toda su vida al trabajo comunitario, quien
rechazó y se postuló en contra de la minería ilegal, de las empresas transnacionales y la vulneración de derechos humanos en el macizo colombiano. Fue impulsora de un foro minero y ambiental que congregó a más de 1.500 campesinas y campesinos indígenas y que fue emboscada y asesinada el pasado 30 de septiembre. Por si faltaba algo, la entrada en vigor de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea han provocado que amplios sectores productivos del país, la agricultura, el transporte, la industria, entre otros, se hayan visto afectados de manera aún más negativa. La pobreza endémica de las capas más desfavorecidas de la sociedad se ha cronificado, pero el pueblo ha dicho basta, la ciudadanía se ha levantado en enormes y multitudinarias manifestaciones que a lo largo y ancho del país han enviado un mensaje claro y contundente. Un mensaje claro de que la justicia social no puede esperar más, de que las condiciones de vida dignas para la ciudadanía colombiana deben ser la prioridad del Estado. Manifestaciones que, por cierto, han sido gravemente reprimidas con heridos y con personas heridas y encarcelamientos. Me parece importante hablar del marco, del contexto de Colombia, por eso estoy extendiéndome en ello. Colombia ve por fin la resolución del conflicto más cerca que nunca. El diálogo de La Habana entre el presidente del Gobierno y las FARC lo demuestra. Por ello es fundamental la participación de la comunidad internacional a la hora de ejercer presión sobre quienes se sientan en la mesa para que no se levanten hasta que cada uno de los puntos se hayan acordado, para que Colombia se encamine a esa verdadera paz con justicia social. Prueba de que Colombia se encuentra en un momento histórico es el día 9 de abril, cuando se tuvo lugar la Marcha por la Paz, que congregó a 1,5 millones de personas en las calles de Bogotá. 60 años de lucha, 60 años por conseguir esa paz que tanto anhela el país, una paz real, no solo el fin del conflicto armado, porque ya lo decía Rigoberta Menchú, no puede haber paz cuando existe un sistema que está matando a la gente de hambre, que está siendo cómplice de la explotación infantil, que está vulnerando los derechos sexuales y reproductivos y utiliza a las mujeres como arma de guerra, que está destruyendo el medio ambiente, que está arrebatando las tierras y entregándoselas a las empresas transnacionales con la complicidad del Gobierno. La paz no es únicamente la ausencia de guerra. Con estas brutales situaciones de desigualdad, Colombia difícilmente se encaminará hacia la paz. Por ello, tenemos la mirada puesta en las conversaciones de La Habana. Muchas son las personas que reivindican la justicia social en Colombia, la juventud, por ejemplo, quien es constantemente criminalizada por presentar un modelo propio y alternativo, las campesinas y campesinos, quienes por si fuera poco ahora ven amenazadas aquellas zonas denominadas zonas de reserva campesina que podrían desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano, las personas que luchan activamente en la defensa de los derechos humanos, como la ex senadora Piedad Córdoba, quien está inhabilitada durante 20 años para ejercer la política, incansable luchadora y defensora de derechos humanos. Es importante que Colombia sepa que desde la comunidad internacional, en este caso desde Euskal Herria Bildu, nos solidarizamos con la población colombiana en su consecución de la paz, apostando como el diálogo como única vía para la resolución del conflicto, que mostramos nuestro más profundo rechazo a las empresas transnacionales en el país, que apostamos por una Colombia libre de paramilitarismo, por una Colombia soberana, por una Colombia plural, parcatu, y en definitiva por una Colombia en paz. Que apostamos porque Colombia siga dando los pasos de los países vecinos para que Latinoamérica en su conjunto pueda liberarse de las ataduras imperialistas que tiene a sus espaldas. Eskerrik asko.